Pues al igual que la otra persona que acaba de hablarnos de la iglesia perseguida, me gustaría comenzar con un acertijo. ¿Qué tiene? 2.331 palabras, 3 páginas y se lee en 14 minutos. El libro de Colosenses. Así es que, ¿quién no tiene 14 minutos a lo largo de un día para leerse estas simples 2.331 palabras? Hay que tenerlo, Adriana, hay que tenerlo. Bueno, más cosas que decir. La iglesia de Colosas, que es la iglesia de Colosenses, no voy a hacer una introducción al libro ni a la iglesia, porque además me acuerdo, y lo mismo y está en internet, una vez que prediqué sobre Colosenses hace tiempo, hice ya una introducción, pues no vale la pena que lo haga, además, ya llevamos 3 sermones o 4, tampoco es momento. Pero sí es importante hablar de un detalle, que es la cuestión de el problema de la iglesia de Colosenses, de Colosas. La iglesia de Colosas tenía un serio problema, y el serio problema era el gnosticismo incipiente, y eso tiene que quedarnos claro. Javier, ¿nos explicas aquí, como tú sabes, rápida y claramente qué es el gnosticismo incipiente? Pues una forma de pensar, una escuela de pensamiento que había en el judaísmo, pero también en el cristianismo, que más o menos venía a decir que la fe es muy importante y que solamente con el conocimiento puedes llegar a la salvación. Repito por si no te oyen las personas en casa, una forma de conocimiento, ¿qué has dicho? Sí, escuela. O escuela filosófica que proponía que la fe no es lo importante, sino que lo importante es el conocimiento, importante para la salvación, y con ella llegar a Dios. Lo siento, el gnosticismo incipiente no hay otra manera más sencilla de decirlo. Hay que usar el único nombre que tiene. Pero bueno, lo de incipiente es fácil para todos nosotros. Incipiente quiere decir porque está empezando, porque empezaba justo en esta época, en la segunda mitad del siglo I. Llegó a su apogeo en el siglo II y se convirtió en un serio problema. De hecho, aquí ya empezaba a ser un grave problema. No en vano, el responsable de la iglesia, que se llamaba... Si pregunto ahora cómo se llamaba, sabré quién ha leído la epístola o no estos días. Pero mejor no lo pregunto y lo digo. Se llama Epafras. Fue a Roma a hablar con Pablo y a explicarle lo que estaba pasando en la iglesia. Y esta persona, fíjate, va desde Turquía, en palabras de hoy día, va desde Turquía hasta Roma, porque Pablo estaba preso, a contar lo que está pasando en la iglesia, y no cogió el AVE, ni cogió un ferry de estos modernos que solo hacen en 18 horas. Hizo ese largo viaje por el mar, y además incierto, para contarle a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia, y Pablo escribe esta epístola a una iglesia a la que no conocía personalmente, seguramente, y en la cual nunca había estado. Fijaos cuál era la magnitud del problema que había. Este gnosticismo incipiente está en todas las, bueno, no en todas, tal vez no, pero en la mayoría de las epístolas de Pablo de fondo. Y aquí está presente, y en este pasaje está presente. ¿Y por qué el predicador de hoy te viene a comer la cabeza con una cosa que pasó hace 2000 años en el mundo, cuando ya no tenemos gnosticismo incipiente de este? Bueno, ¿seguro? Porque aquí el problema no es si hay o no gnosticismo incipiente. Aquí hay un problema de fondo mucho más grande, que es el que se trata en este pasaje, que es el problema de la falsa y de la verdadera doctrina. Y ese problema sí que lo tienes. Porque en cuanto salgas de aquí, te vas a encontrar con unos que se llaman cristianos a sí mismos, pero que no lo son, que van diciendo que Jesucristo no es Dios. Y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que ni siquiera tiene atributos de deidad porque ni tan solo es una persona. Cuando salgas de aquí hay unos que también se llaman cristianos y van diciendo que la madre de Jesucristo es la madre de Dios y que la veneran, aunque en la práctica le adoran y le rezan. Santa María, Madre de Dios. ¿Madre de Dios? ¿Ora por nosotros pecadores? Claro, si tú lees la Biblia y te acuerdas de Timoteo, que Pablo le enseña que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, te preguntas a qué viene esa oración a María. Convives y convivimos con muchas formas de falsa doctrina, cerca nuestro, incluso dentro nuestro, en nuestras congregaciones. Y hay que estar protegidos, preparados y conocerlas.
Aquí no ha pasado nunca, pero podría entrar un creyente evangélico rebuznando como un burro porque el Señor, el Espíritu Santo ha caído sobre él y le ha llevado a hacer eso. Y otro le contesta croando como una rana, porque es verdad que el Espíritu Santo se está... Esto no es bromeo, esto es verdad, ¿eh? El Espíritu Santo se ha manifestado así en él. Y otro se ríe sin motivo durante 45 minutos y casi no me podéis oír hablar porque... Y hay que saber si todo eso es falsa o verdadera doctrina. Por tanto, conocer y entender el problema que tenían con la falsa doctrina del gnosticismo incipiente en la iglesia de Colosas no es algo irrelevante o meramente técnico para la gente que se lo pasa bien pensando con, ya sabes, pues con los comentarios y la exégesis, sino que es importante para hoy día, porque tú y yo convivimos a diario con la falsa doctrina. ¿Cuál es la falsa doctrina? Bueno, ¿te has enterado bien de lo que ha dicho Javier? Yo casi todo lo que es el gnosticismo lo he aprendido de él. Pero en resumen, fíjate, ha dicho, bueno, no lo ha dicho, ¿sabes? Pero te lo he oído decir muchas veces que la materia es mala y Dios es bueno. ¿Es eso correcto? Yo te he oído decir también que, bueno, como la materia es mala, la existencia física es defectuosa, es malévola, ¿no? Y que lo bueno pues es lo espiritual. Y Jesucristo realmente, claro, no pudo, también lo he aprendido de ti, aquí dos personas por lo menos que saben mucho más que yo de este asunto, así es que os ruego que me corrijáis. Pero Jesucristo, según ellos, claro, como vivió entre nosotros, no puede ser que el Hijo de Dios, que es bueno, tenga un cuerpo de algo malo. Entonces Jesucristo no pudo tener un cuerpo como el nuestro, porque es con una contradicción. Jesucristo era una especie de emanación poderosa de Dios, ¿es esto correcto? Y que se manifestaba en la tierra de los mortales, donde estamos más o menos nosotros. Acaba de decir, y eso es muy importante, que el conocimiento espiritual, la gnosis está por encima de todo lo demás. ¿Lo he entendido bien? Y que la manera de conocer a Dios no es la palabra de Dios, no es la persona de Jesucristo, no es escuchar, creer o seguir su revelación, es buscar y ahondar dentro de ese conocimiento que hay dentro de ti. Dios está dentro de mí y yo por mí mismo podría llegar a Dios. Lo estoy diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, lo que ha dicho él, pero con otras palabras, porque me gustaría que os quedase muy claro, porque para este pasaje lo necesitamos. Estos gnósticos pensaban también que cosas del judaísmo pues eran buenas y necesarias, algunas fiestas, la circuncisión, tengo razón. Y había que pues practicar ciertos rituales y privarse de comer ciertos alimentos y circuncidarse de nuevo y digamos que había una mezcla de judaísmo y este gnosticismo que estaba como dentro de la iglesia. En el siglo II los textos gnósticos, también te lo voy a decir una vez porque lo tengo apuntado en un papel en casa, ya ni siquiera se habla de corrupción, ni de arrepentimiento, ni de pecado. Allí lo importante es la iluminación, el nirvana, eso no lo dijiste tú, porque eso es del budismo, pero entendedme, esta especie de encuentro mío personal, yo con Dios y todo lo demás, ¿qué más da? Incluido la palabra de Dios y Jesucristo. ¿Es correcto lo que digo? ¿Es correcto? Bueno, si no, me corregidme, porque no hay que enseñar mal a la congregación. Tenlo esto en mente y vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Porque Pablo aquí ataja el problema de la falsa doctrina y la verdadera doctrina. ¿Qué es el problema que tienes tú? A ver, ¿cómo sabes si lo que te voy a decir esta mañana es verdadera doctrina? ¿Porque estoy aquí delante? No. ¿Porque siempre te he enseñado buena doctrina? Bueno, no sé si lo he hecho, pero lo he intentado. No. Porque no tienes garantía de que lo que te voy a decir hoy es buena doctrina. Cuando pongas la radio, escuches una emisora evangélica, ¿cómo sabes que vas a oír verdadera doctrina? Saber quién habla te da cierta confianza, pero no es garantía absoluta. A mí se me puede ir la castaña, como se dice a veces coloquialmente esta mañana, y no enseñar la buena doctrina. La manera en la que tú distingues la buena y correcta doctrina de la falsa doctrina
¿Hace falta que te lo diga o te lo imaginas? Es conociendo la buena doctrina. Mi hermana tuvo una vez una pulserita dorada, muy bonita. Todos pensábamos que era de oro. Ella tenía sus dudas y queríamos saber todos si era de oro o no era de oro. ¿A quién fue? A un arquitecto con muchos estudios. No fue un arquitecto. Al médico, no fue al médico. Fue a las personas que distinguen el oro de lo que lo parece. A su hermano, a mí, no. Yo no soy capaz de hacer eso. ¿Dónde fue? Pues a un joyero. Le dijo, señora, esto no es oro. Pues quien me lo regaló me dijo que es oro. Y dijo, pues la persona que se lo regaló le mintió. Esto no es oro. Y esa persona aseguró que aquello no era oro y además lo demostró porque sabía lo que es el oro y lo que no es el oro. Pero claro, tienes que recurrir a quien sabe. Y tú, si consigues saber lo suficiente, podrás distinguir lo que es verdadera doctrina de lo que no es verdadera doctrina. Ya te digo yo que para conocer a Dios y conocer la verdadera doctrina no hay que recurrir a la iluminación, como proponían los gnósticos, ni a ese encuentro personal, especial, sobrenatural, trascendental con Dios. Es mucho más sencillo. Hay que recurrir a la palabra de Dios y a la iluminación, desde luego, pero no a mí mismo de manera directa, sino del Espíritu Santo de la palabra que yo he leído para que me la haga comprender. Quien no haga eso, te cuenta mala doctrina. Pero vamos a ver el pasaje que es lo que a ti seguro estás deseando. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie os engañe por medio, ¿veis? Las doctrinas son doctrinas. Muchas veces la mala doctrina en realidad no es doctrina, es filosofía. Ojo, filosofía de la mala, porque también hay filosofía de la buena. Hay deporte del bueno y deporte del malo. Yo siempre digo a mis estudiantes que el agua mata. Sí, no pongáis mala cara, porque si está contaminada te puede envenenar. Entonces el problema no es el agua, el problema es ese agua que bebas. Esto es lo mismo, bien, pero no hemos venido a hablar de filosofía principalmente, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Pablo, no te entretengas y vamos al grano, y no según Cristo. Ahora volveremos sobre este asunto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A qué viene esto? Lo vuelvo a leer, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Acaba de dar un golpe, Pablo, contra el gnosticismo brutal. Porque además hace una cosa que yo no sé si ocurre en el Nuevo Testamento otra vez, y es que menciona corporalmente, en ese cuerpo perverso, malvado, corrupto, pues ahí estaba la esencia y la persona de Dios cuando Jesús vivió. ¿Lo estás leyendo? Este versículo se convierte mucho más intenso y significativo cuando tienes presente lo que acabamos de ver. También volveremos con un poco más de detalle, solamente para que veáis los matices antignósticos que hay en el texto. Y vosotros estáis completos en él. ¿Completos? ¿A qué viene esto? Porque no necesitáis revelaciones nuevas, adicionales, ni encuentros trascendentales con la sobrenaturalidad. Ya estáis completos, tenéis todo lo que necesitáis. ¿En quién? ¿En qué? Pone un pronombre detrás. Él. ¿Qué él? Jesucristo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. No es una emanación de Dios. Resulta que tuvo forma corpórea y que en él habitaba físicamente todo el carácter, esencia y personalidad divinas, pero es que además él es la cabeza de todo principado y potestad, como Dios. No es alguien inferior a Dios, es como Dios. Eso es otro golpe contra el gnosticismo. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano.
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Pero a qué viene ahora esto de la circuncisión? Claro, aquí Pablo no te está diciendo que está hablando contra los gnósticos, te lo digo yo, porque los gnósticos decían lo que Javier y yo tengo apuntado de cuando me lo aprendí de él, enseñaban que había que volver a circuncidarse, y los judíos, que había muchos en Colosas, también. Y estos pobres cristianos estaban pues confundidos. No hay que volver a circuncidarse, porque mucho más importante que la circuncisión física y carnal es la circuncisión espiritual y el bautismo. Eso es otra cosa y eso es lo importante. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Perdón, sí que leerlo despacio, Pablo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es que hasta me emociono leyendo esto. Tú, con el cuerpo carnal, que no puedes acercarte ni siquiera a Dios, según los gnósticos, resulta que resucitas y el poder de Dios obra en ti para llevarte a Él. Estas ideas son absolutamente contundentes, ¿eh? No son simplemente pasajes hermosos, sin duda, ¿eh? Pero son todo un golpe a esa doctrina falsa de la Iglesia. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El problema que tiene el ser humano, está diciendo aquí, no es un problema de iluminación, de conocimiento, de encuentro con la deidad y de alcanzar esta iluminación de manera personal. Es una cosa como mucho más objetiva, es un problema de pecado que tiene el ser humano y que tiene que resolver. ¿Os dais cuenta que realmente el pasaje este es un ataque muy bien argumentado contra estas enseñanzas gnósticas incipientes, que a partir de esta palabra no la vamos a aprender todos, espero, que estaban entrando en la Iglesia? Bueno, y con todo esto, ahora sí un poco más detalladamente, los minutos que nos restan, perdón, la falsa doctrina, la verdadera doctrina y cómo distinguirlas. Y la pregunta del millón, ¿en qué se diferencia la falsa doctrina de la verdadera doctrina? Yo te he dicho hace un momento, por si desconectabas de mis palabras, cómo podías saber que estás escuchando buena doctrina, pero te invito a que me escuches con atención en el tiempo que resta del sermón para que sepas los principios que hay, dos principios. Uno, los que caracteriza la falsa doctrina y otros que caracterizan la verdadera doctrina. Tal y como hace Pablo, pues voy a hacer yo a ras de pasaje. Es un sermón muy cortito, bueno, elemental, porque tiene dos puntos. Lo de cortito, ahora lo veremos. Mira, la falsa doctrina es una doctrina esclavizante. La verdadera doctrina es una doctrina liberadora. No lo olvides. Y cualquiera que quiera añadir a tu experiencia cristiana algo extra, adicional, cuidado. Porque en doctrina cristiana ya está todo dicho, ya está todo escrito. Si te piden que vayas a Montserrat, que está en Cataluña, caminando desde Madrid en penitencia para obtener un mejor lugar tal vez en el cielo, ya sabes que eso es mala doctrina. No porque sea Montserrat, aunque te digan que vayas a la Virgen, a la Catedral esta de la Almudena de Madrid, no te molestes. Eso es falsa doctrina. La falsa doctrina es doctrina esclavizante. En cambio, como te he dicho, el Evangelio es liberador. Es mucho más simple. Ya no hace falta que nos circuncidemos, ya no hace falta guardar el sábado, ya no hace falta que guardemos la ley. Podemos hacer lo que queramos. No he dicho eso y la Biblia tampoco.
La Biblia es muy interesante, te dice que hagas, que nadie se escandalice, lo que quieras, pero deja muy claro lo que no debes hacer. Lo que no debes, tú ya lo sabes, que quien más, quien menos lleva como yo en la fe o más, lo que no debes hacer es esto y esto y esto y esto y esto, y cosas parecidas porque no agradan a Dios. Pero si te gusta volar cometas por las tardes, pescar, correr por las mañanas o dormir la siesta, no pasa nada. La falsa doctrina es filosofía, muchas veces, o teología barata, de la mala, recocinada, que además huele mal. Cuando la escuchas, bueno, no huele, suena mal. Si conoces un poco la Biblia, claro. La falsa doctrina suele sonar raro porque contiene añadidos, contiene verdades bellas, atractivas, como es ese que os comentaba, el Espíritu Santo ha caído sobre mí, me hace sentir bien y por eso yo ahora me pongo a reír sin motivo 40 minutos a mitad del culto y no dejo que se oiga ni al predicador. Y esto no lo digo por decirlo, ya sabéis a qué movimiento me refiero. Eso es falsa doctrina. Y si tu compañero de trabajo te va diciendo que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, claro, si no conoces la Biblia, pues te lo vas a creer o te vas a quedar así. Pero si conoces la Biblia, le puedes decir, educada y respetuosamente, de qué vas. Eso no es así. Ven para acá, siéntate y en 5 minutos lo aclaramos. Tampoco aclararéis nada porque, en fin, las conversaciones... Pero bueno, la falsa doctrina es engañosa. Fíjate cómo la describe. Huecas sutilezas. Es insustancial y constituye una sutileza, es decir, una verdad atractiva que parece entusiasmante, sugerente, pero que carece de contenido teológico y sin trascendencia para la vida. Ah, por cierto, no te lo he dicho. Mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañar no es la que a ti te parece o lo que a mí me parece cuando leemos esta Biblia. Esta palabra engañar es muy interesante porque literalmente, y así lo traduce con acierto la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, es mirad que nadie os lleve cautivo o que nadie os haga cautivo. Por eso yo he dicho que la falsa doctrina es esclavizante porque cautiva a la gente de buena fe debajo de todos esos preceptos llenos de legalismo, innecesarios, y los convierte en esclavos de su ideología. Bueno, digo esto para que veas que no me lo he inventado, que la falsa doctrina es un diseño filosófico, teológico, humano, cocinado, atractivo, claro, porque tiene que ser atractivo. Si no es atractivo, nadie la va a creer. Pero es la única virtud que tiene, que es atractiva, pero que es contradictoria con las enseñanzas recibidas y reveladas en la palabra, es insustancial, es engañosa y es esclavizante. Cualquier cosa que tú oigas, veas o te encuentres en la vida con este carácter, ten cuidado. Seguramente no es falsa, no es sana doctrina, aunque lo oigas de mí, aquí, delante. Una pausa. Yo siempre invito y me gusta que quienes me escuchan sean críticos. Y lo digo en serio, hay que ser crítico, siempre, con todos. Crítico no quiere decir negativo ni destructivo. Crítico quiere decir, yo intento ser crítico con cada uno de vosotros, y no me avergüenzo. Quiere decir, escuchar con atención a ver si lo que te están diciendo se deduce realmente de la Biblia y tiene una argumentación bíblica. Luego lo otro, el destruir, el calumniar, el montar, eso ya es un pecado y eso es otra cosa. Pero ser crítico en el buen sentido, escuchando con confianza, pero con atención a ver de dónde sale lo que este hombre me dice, te ruego que lo hagas conmigo todos los días que me oigas hablar, por tu propio bien. ¿Y cómo es la verdadera doctrina? Pues mira, la verdadera doctrina es la doctrina de la libertad espiritual.
Da igual qué día de la semana celebres, lo va a decir Pablo en el versículo siguiente, que no forma parte de este pasaje. Da igual lo que comas, da igual que estés circuncidado o no, da igual donde hayas nacido, todo eso da igual, no importa nada. No tienes que hacer por tener ningunos preceptos. Aquí lo único que hay es asegurarnos que has nacido de nuevo, que lo menciona, y bueno, eso sí, hay una ordenanza que debes cumplir, que es la circuncisión. No, hombre, no, Pablo, lo acabas de leer, esa no, la otra. El bautismo, ya está. Vamos a leerlo ahora. Vayamos por partes. Primera, y esto es importante también, porque la verdadera doctrina se centra en la persona de Jesucristo, especialmente. Jesucristo es el Hijo de Dios, más en palabras de la calle y parafraseando a Pablo, en el cuerpo de Cristo estaba y está toda la esencia divina en forma de carácter, atributos y personalidad. Y me ha puesto mi nómina con la que va a vivir mi familia este mes en que es así. Y no te engaño. Muchas malas doctrinas atacan la persona de Cristo, porque la persona de Cristo no es un asunto lateral ni menor dentro del cristianismo. La identidad y el ministerio de Cristo son esenciales, porque Jesucristo es el colmo de la revelación de Dios y el centro de nuestra esperanza cristiana y el centro de la revelación, como digo, y del cristianismo. Entonces, naturalmente, cualquier forma de mala doctrina, un asunto importante es menoscabar, disminuir o soslayar la persona de Jesucristo. No siempre, pero muchas veces. Esto tenéis que tenerlo presente, siempre. Cristo, fíjate que Pablo lo describe en un versículo que es tremendo, uno de los versículos más contundentes tal vez con el de Filipenses 2 sobre los atributos y el carácter de Cristo, donde se nos dice y se nos habla de los poderes divinos que habitan otra vez corporalmente en Jesucristo, o más exactamente en Jesús encarnado. Fíjate que descarta, como te decía, perdóname, te lo quiero decir, y lamento ser insistente, que Jesús no es una emanación, Jesús no es alguien, una especie de aparición mística que podemos... Jesús es un ser con cuerpo como el nuestro y además con naturaleza divina, por esto tiene estos atributos y características. Lo que acaba de decir en versículo 9, piensa que Dios habitó en el cuerpo de Cristo cuando estuvo encarnado y me ha puesto la nómina con la que va a vivir mi familia este mes. Es así. Yo no soy capaz de explicar cómo, porque no lo entiendo, pero para eso está la fe. Me lo creo. Y sí, créetelo, corporalmente dentro de Jesús estaban los atributos, el carácter y la persona de Dios. Hermano, no hace falta, lo hemos visto en los evangelios, que está hablando Jesús con una persona y sabe lo que está pensando, ¿te acuerdas? Esto no pasa ni una ni dos veces. Está Jesús hablando con una persona y sabe lo que están haciendo otras que están en otro sitio. No voy a entretenerme en este asunto. Tenía atributos de Dios. Una persona, a mí me encanta un pasaje, tú conoces mejor que yo, viene un paralítico y le dice, te perdono los pecados. Ni ora al Padre, te perdono los pecados. Y la gente se queda como diciendo, ¿pero qué dice este hombre? La gente se da cuenta de lo que ha pasado ahí. Es mucho más importante perdonar los pecados que decirle, levántate y anda. Dice, es que me encanta ese pasaje. Y bueno, ahora para que veáis lo que ha pasado aquí, lo que acabo de hacer, además tú, levántate y anda. Y te vas andando y perdonado. La gente se rasga las vestiduras, unos y otros, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Ya lo sabéis todo esto. Otra cosa importante, Cristo, que tiene estas características de plenitud, de autenticidad divina, hace que los cristianos, seguidores de Jesús, también seamos completos. Versículo 10. En otras palabras, dado que en Jesús habita
personalmente la plenitud de la deidad, que es lo que ha establecido en versículo 9, no es necesario que los cristianos busquen más revelación ni más experiencia espiritual que la encontrada en la Biblia y experimentada a través del Espíritu Santo. No hay que recurrir a falsos maestros con enseñanzas nuevas, adicionales, que nos lleven a un encuentro con Dios y con el Padre y con una realidad mística espiritual. No hace falta creer en la esenciología, que desde luego no es cristiana, pero ni siquiera en aquellos que, llamándose cristianas o cristianos, realmente no lo son y enseñan extrañezas insustanciales, huecas, carentes de revelación bíblica y sin contenido teológico en ellas. Además, Cristo es la autoridad suprema, versículo 10. ¿Lo pone el versículo 10? Claro, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Anda que no lo dice claro. Pues ya está. Si Él es la cabeza de todo principado y potestad, no tenemos necesidad de someternos a ninguna otra autoridad que no sea Él, ni a ninguna otra revelación que no sea Él y su palabra. Y tampoco tenemos que pretender tener experiencias adicionales. Cuando yo era joven, a veces me sentía un poco avergonzado, porque cuando tenía que contar mi testimonio, pues claro, parece que cuanto más malo hayas sido y cuanto más desordenada haya sido tu vida antes, mejor es tu testimonio después y más grande es el milagro. Y claro, como yo nací en una familia cristiana, pues ya ves, no tengo nada espectacularmente malo que contar. De jovencito me hacía sentir avergonzado. Porque claro, te contaba, no, yo estuve en la droga, yo robé coches, yo esto, pues yo nunca hice nada de eso. No, 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 porque yo tenía, es que a mí, como no me discipularon, pues así crecí. Esto no es así, esto es una cosa que con el tiempo te das cuenta. El milagro es el mismo. Yo nací silvestrado espiritualmente y así me fue. El milagro es el mismo y la grandeza de Dios es la misma. Porque al final, ¿qué más da que uno haya pegado a alguien o que haya deseado pegar a alguien? Yo hice las dos cosas, ¿eh? Entiéndeme. Es decir, la obra de Dios es la misma. Puede resultar menos espectacular, puede resultar menos atractivo o atrayente. Ese es otro asunto. Pero nadie tiene que sentirse, ninguno de los cristianos tenemos que sentirnos de segundo nivel porque tenemos una vida como más sencilla y porque cuando cuando conocimos el Evangelio, nuestra vida cambió radicalmente en 3 días. Puede que sea el caso o puede que no, porque el milagro es el mismo. ¿Me explico? ¿Me entiendes? ¿O me estoy liando con mis palabras? Nadie contesta. Me lo tomo como un sí, hombre, gracias. Gracias. Sigamos, sigamos. Además, fíjate, la consecuencia de todo esto, porque Pablo a mí me gusta mucho porque es un hombre muy culto y muy sistemático. La consecuencia de todo esto, que Jesús es Señor, que nosotros estamos completos en Él, que no necesitamos nada más ni nadie más, es la cuestión del señorío. Versículo 11. ¿Qué es esto de la circuncisión? Bueno, todo el mundo lo sabe. La circuncisión es el símbolo de pertenencia a un pueblo, a un grupo social y religioso, el judío en este caso. ¿Qué es el bautismo? La circuncisión a la cristiana. No, 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 no es lo mismo. Es otra cosa, aquí lo dice Pablo. El bautismo es la prueba de nuestra integración en la iglesia de Cristo, de nuestra conversión al cristianismo. Este lo quiero leer, versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, cuidado, no hecha de mano, ¿ves? Está descartando la física,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como dirían los gnósticos, sino sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y yo iba a dar una definición de bautismo y me hubiera pasado aquí 25 minutos hablando de bautismo y me acordé de la confesión belga de fe del siglo XVI, la busqué y después de estar unos minutos encontré esto que, vais a ver, esto es insuperable. La voy a leer. Ojo, la voy a leer, pero nuestros hermanos del siglo XVI se aprendían de memoria no esto que voy a leer, sino el librito donde estaba esto, con los versículos que argumentaban esto, porque si no, no se bautizaban. ¿Era así, Javier, o me lo estoy inventando? Sí pasaba. En el artículo, que lo voy a leer, porque me tiembla el pulso, vamos. En el artículo 34, respecto al sacramento del bautismo según la confesión belga de fe. Habiendo abolido la circuncisión que se hacía con sangre, Cristo estableció en su lugar el sacramento del bautismo. Esto es para los recién convertidos. ¿Qué es y qué no es el bautismo? Aunque hoy no es el día. Por medio de él nos recibe en la Iglesia de Dios y se nos aparta de toda otra gente y de religiones extrañas para que pertenezcamos a él totalmente, cuya marca y signo llevamos. El bautismo también nos testifica que Dios, siendo Padre misericordioso, será nuestro Dios por siempre. Por tanto, Cristo ha mandado que bauticemos a todos los que le pertenecen con agua pura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta forma Dios nos señala que tal como el agua lava la suciedad del cuerpo cuando se derrama sobre nosotros y también es vista sobre los cuerpos de quienes son bautizados cuando es rociada sobre ellos, así también la sangre de Cristo opera lo mismo internamente en el alma por el Espíritu Santo. La lava y limpia de sus pecados y nos transforma de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Me salto un párrafo. Por esta razón, creemos que cualquiera que aspire a obtener la vida eterna debe ser bautizado solo una vez, sin jamás repetirlo, porque no podemos hacerlo dos veces. No lo necesitamos. No obstante, este bautismo es beneficioso no solo cuando el agua está sobre nosotros y cuando lo recibimos, sino a lo largo de todas nuestras vidas. Esto es un catecismo protestante extraordinario. Me parece sublime, así es que ¿para qué hablar más? Sigamos. Fíjate que el bautismo no es exactamente la versión cristiana de la circuncisión, es mucho más que eso, porque es un reflejo de una realidad espiritual. Y esto enlaza con lo que tenemos en el versículo siguiente. Míralo. Y vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. A ver si nos entendemos. Vamos a ver. Bueno, esto es de escuela dominical, pero perdonadme que lo repita. A ver, la situación natural del hombre es de corrupción, de pecado y de enfrentamiento con Dios. Esto es así desde Adán. Porque cuando Dios creó la humanidad, en Adán y Eva, fue una creación perfecta. Cuando Adán fracasa junto con Eva, peca y quedan separados de Dios, la mala noticia para ti es que ese pecado es hereditario. Y tienes dos problemas, tú y yo. El pecado hereditario, sí, como lo oyes, que hemos recibido, y los pecados que, dado que somos pecadores, vamos a cometer a lo largo de nuestra vida. Todo eso son muy malas noticias, porque eso nos separa de Dios para siempre. Y la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia, y
estamos separados de la gloria de Dios, que lo dice Romanos 3, y estos versículos que ya sabes. Pero aquí comienzan las buenas noticias. Y la buena noticia es que, aunque todos estamos separados de Dios, lo que te está diciendo este pasaje, esta última frase, es que Jesucristo ofrece el perdón por nuestros pecados y con él la reconciliación con Dios y nos restaura tal vez a la relación que tuvimos antes de la caída, vamos a decirlo así, en Génesis, y por el fracaso de nuestros padres, Adán y Eva. Esa es la grandeza del sacrificio de Jesús. Es un sacrificio de perdón, pero no un perdón sin más. Es un perdón con restauración, con comunión con el Dios Padre Creador y con adopción como hijo, con toda la herencia eterna celestial que eso va a tener. Naturalmente, esto solo es aplicable, ya lo sé que estoy hablando como la escuela dominical, pero vamos a recordar las verdades elementales fundamentales de nuestra fe. Naturalmente, esto no es un regalo, una oferta gratuita, perdón, oferta sí, no es la palabra, pero no es un regalo, digamos, gratuito, que cualquier persona vaya al cielo porque Dios le perdona los pecados, porque Dios no puede perdonar los pecados si no hay confesión de perdón, porque la suciedad y el enfrentamiento que esa persona tiene con Dios permanece a menos que lo reconozca y le sea perdonado por el sacrificio de Cristo, porque tú ya sabes que cada uno tiene que pagar por su pecado, que también está en la Biblia, a menos que te apropies, pero tiene que pagar con la vida, a menos que creas en el perdón de Jesús, que creas en su sacrificio. Y entonces resulta que ese versículo, que el pecado se paga con la vida, sigue siendo cierto, pero ahora ya no es la tuya, es la de Jesucristo. Y por eso Dios restaura esta relación. Por eso no todos irán al cielo, qué pena, pero por eso todos podrían ir al cielo, qué bien. Porque el Evangelio es para todas las personas sin distinción, aunque no todas sin excepción irán al cielo. Pero esto ya lo sabes, esto es de cuando nos convertíamos. Vamos a recordarlo hoy para sentirnos felices y afortunados de haber creído en Jesús y haber escuchado este mensaje. Porque este perdón de Jesucristo es el que nos introduce en la herencia eterna. Y este perdón termina con una descripción que está en el versículo 15, y así quiero terminar yo, que me encanta. Y despojando a los principados y potestades, no, 14, comencemos el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabéis lo que es un acta? Es un documento escrito, es decir, es algo de lo que hay constancia. Ahora a lo mejor lo tienes en un PDF, pero hay constancia, un registro escrito de algo, es algo fehaciente, no es un sentimiento, una impresión, no, es algo constatable. Pues este acta constatable de delitos que había por nuestra parte estos delitos que había en forma de pecados por nuestra parte, por lo cual teníamos este acta de decretos contra ellos, fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Y parafraseando el versículo 14, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Madre mía, qué versículo. Y despojando a los principados y potestades, confieso que no sé muy bien lo que quiere decir, pero seguro que está hablando del diablo. Acuérdate que en la cruz ganó mucho más Jesús y la humanidad, sin duda, que el diablo. La cruz, como dice Génesis 3, es la herida mortal del diablo, que no está acabado todavía, pero porque la cruz es no el patíbulo donde moría Jesús, sino el trono por el cual entramos al cielo. La cruz es la prueba de que la humanidad, separada de Dios para siempre, a la cual se le había prometido una oportunidad de reconciliación, por fin se convierte en un hecho histórico cuando Dios, carnalmente, abre ese camino hasta el cielo.
La cruz es el triunfo del crucificado, no meramente el lugar de su martirio. ¿Te suena esta frase que acabo de decir? El triunfo del crucificado. Eric Sauer, busca ese libro, vale 12 euros. Si lo pagas caro, 14 euros. Lo he mirado yo por ti estos días. Está en Amazon y un montón de librerías. Hazte un favor, si no lo tienes, y cómpratelo. Merece la pena. No es muy, es cortito. Pero ojo, canela en rama. Se llama así. El triunfo del crucificado. Y su autor es un difunto teólogo hermano nuestro llamado Eric Sauer, es de los años 50, pero es un clásico y fíjate, aún se vende. Y esta victoria se produce sobre principados y potestades, que no es objeto de este sermón hablar de quiénes son, pero ya te imaginas a quién nos estamos refiriendo. Y es esta exhibición de victoria poderosa, atemporal, incontestable, que nos da opción de estar un día con el Padre. ¿Quieres conocer la buena doctrina? Perdóname, no quiero ser arrogante, pero la buena doctrina debe parecerse bastante a lo que yo te he estado contando esta mañana, que es exactamente lo que tienes en estos versículos. ¿Quieres distinguirla de la mala doctrina? Pues te he hecho una pista. Normalmente la mala doctrina termina hablando de Jesucristo, porque es es un personaje muy importante en la fe cristiana, y cuando empiezan a dar matices o a hablar algo de Jesucristo, tienes que escuchar con atención porque a lo mejor se oculta algo de mala doctrina. Y acuérdate del joyero y la pulsera. ¿Cómo distinguen la buena doctrina de la mala doctrina? Conociendo la buena doctrina. ¿Y cómo conoces la buena doctrina? Pablo, no hace falta que nos lo digas todo. Sí. ¿Cómo se conoce la buena doctrina? Estudia, conoce, aprende de la Biblia. Conocer la buena doctrina es conocer la palabra de Dios y conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitas tiempo, santidad y dedicación. Para conocer la Biblia, esfuerzo. Y ahora me pondría a hablar de esta nueva generación de cristianos que nos importa tanto sentirnos bien, levantar las manos y cantar canciones bonitas. Y hemos convertido nuestras iglesias a veces en salas de conciertos y, en fin. Y al final, bueno, nos hemos encontrado con Dios. Bueno, puede que sí, pero ¿dónde está la Biblia? O cuando los predicadores los veo por YouTube que predican la palabra de Dios sin Biblia, no es un símbolo nada más, pero cuando predican la palabra de Dios sin Biblia, no sé, en YouTube hay muchos de estos. Queda más fashion ahí, estás sin púlpito más moderno, más próximo, dicen, y tienes tus manos libres. Ya, pero es que predicas la palabra de Dios. O deberías predicar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que ha supuesto a lo largo de la historia para nosotros conocerla. Gracias porque es nuestra guía. Gracias porque nos lleva a ti. Gracias porque nos protege de los engaños, porque sin ella estaríamos perdidos. Yo al menos estaría perdido y no sabría distinguir mi mano izquierda de mi mano derecha. Tampoco es que ahora entienda mucho de casi nada, pero me ayuda y cuando digo cosas raras, extrañas, procuro ver si tú las enseñas en tu palabra y procuro ver si es lo que yo he experimentado contigo desde que nos conocemos en todos estos años. Señor, gracias porque eres un Dios real, cercano. Gracias porque soy tu hijo. Gracias por mis hermanos aquí, mis hermanos que lo están padeciendo mal, como veíamos antes en otros lugares del mundo. Gracias porque todos tenemos esta experiencia de conocerte y esta herencia eterna a la cual nos aferramos y pase lo que pase, estaremos juntos todos y contigo abrazándonos en la eternidad. Amén.